Entonces, otra vez, muy buenos días a todos. La agenda va a ser ver una breve introducción sobre Svelte, cuáles son las principales características y ventajas de utilizarlo, y después vamos a hablar sobre Google Maps, ¿no? Cómo integrar Google Maps en este framework, en esta herramienta. Vamos a hacer código en vivo. Para ello, bueno, me presento, soy Rodrigo Rubio, encargado, ingeniero en mapas de eSource, en todo lo relacionado con Google Maps Platform. Y bueno, les recordamos aquí que con eSource, bueno, tienen, además de que somos partners, pues tienen acceso a webinars, workshops y en el caso de soporte técnico de mapas, bueno, facturación local, precios por volumen y bueno, asesoría con equipo especializado. El soporte técnico de mapas también incluye revisión y documentación de las restricciones de API Key. Hemos implementado esto últimamente, sobre todo por la parte de la seguridad y los ataques que hemos visto. Respuesta a incidentes, sobre todo la parte de consumos no deseados. Ahí, bueno, tenemos forma de escalar tickets con Google y de trabajar para resolverles pues, cualquier incidente que tengan o ayudarlos a resolverlo. Capacitación en buenas prácticas. Eso ya es un poco más especializado, incluso revisar cómo se están implementando algunas APIs de Google Maps. El objetivo de este workshop es crear un hola mundo con Google Maps y con Svelte. Va a estar muy sencillo. Igual y por ahí nos falta un poco la parte técnica, pero la idea es que se pueda comprender, que sea sencillo y que todos puedan realizar este ejemplo, ¿no? También sobre todo para la parte del video, esto se va a subir a YouTube, entonces, ¿qué se queda ahí, no? Un par de avisos antes de comenzar, como les comentaba, bueno, esto se está grabando. Además, bueno, las soluciones mostradas son demostrativas y es posible que el código requiera optimizarse para utilizarse en producción. Aquí el tema es el tiempo, ¿no? Que tenemos. Entonces, una solución en producción, pues sí, nos puede llevar un poco más de tiempo, sobre todo para optimizarlo lo mejor posible. También por la naturaleza de Google Maps, los costos pueden variar dependiendo cada una de las APIs y el consumo de cada una de ellas. Bueno, a nosotros como programadores nos encanta hacer funciones y agregarle pues estos extras a nuestras aplicaciones, pero bueno, esto puede elevar el costo, ¿no? Y si no se utilizan, bueno, siempre hay que valorar este tipo de cosas. Entonces, un par de recomendaciones, bueno, cerrar en la medida de lo posible pestañas u otros programas, a veces es complicado, y bueno, que podamos relajarnos, que podamos platicar sobre esta tecnología. El código va a estar disponible en GitHub, aquí está desactualizada la liga, pero ya lo tenemos arriba, ¿no? En GitHub. Les voy a enseñar aquí el GitHub de eSource, que es donde subimos todos los códigos de los webinars, de los workshops. Tenemos el último, que es el de Svelte. Y bueno, también va a estar disponible el link en el enlace del video y también aquí en el chat, ¿no? Lo estamos mandando. Bueno, eso por si quieren revisar el código. Hay personas que prefieren ver cómo se programa y ya después realizarlo o tener el video y estarlo haciendo para atrás y poderlo hacerlo con calma. O bien, pues, estar haciendo el código en vivo para también entenderle lo mejor posible, ¿no? Entonces, están esas dos opciones. Entonces, sin más preámbulo, vamos a hablar de Svelte. Esta tecnología que se ha estado empezando a ser popular, que se ha empezado a hablar mucho. Y si bien, pues, mucha gente piensa que es muy parecido o igual que React, Angular, Vue, bueno, este tiene un par de características interesantes que vamos a ver, pero sobre todo la parte del compilado, ¿no? Vamos a verlo esto un poquito más detallado, pero vamos a ver también qué necesitamos para poder trabajar con esta plataforma, ¿no? Svelte es un framework de JavaScript, por lo tanto necesitamos tener Node y NPM instalados. Necesitamos una API de Google Maps, una API Key. Vamos a ver de todos modos cómo se genera y en caso de que no la puedan generar, bueno, les vamos a compartir una. Y evidentemente un editor de código, ¿no? En este caso vamos a ocupar Visual Studio Code. Si bien hay muchas alternativas, bueno, en este caso es el que más me gusta a mí, ahora sí que es cuestión de gustos.
Y tiene la ventaja, ¿no? De que hay muchas extensiones y tiene ahí varias funcionalidades que son interesantes, ¿no? Pero si quieren ocupar algún otro, no hay ningún problema. Para verificar que tenemos Node y NPM instalados, lo que tenemos que hacer es abrir una terminal. Voy a hacerlo aquí mismo. En este caso la voy a abrir aquí, desde Windows. Igual si están ocupando Ubuntu o alguna otra distribución de Linux, bueno, los procesos van a ser muy parecidos. Los comandos van a ser los mismos. Por ejemplo, node guión medio v nos va a dar la versión que tengamos instalada de Node. En este caso yo tengo la 16.13. Como recomendación siempre pues, ni tener la última, bueno, la que se acaba de salir, porque puede tener errores, ni una versión ya obsoleta, ¿no? Entonces tenemos Node y vamos a checar que tengamos NPM instalado. Normalmente si tenemos Node instalado, vamos a tener NPM instalado, ¿no? Normalmente se instalan juntos, entonces nada más checar que ambos comandos nos estén funcionando. Ahora, para la creación del proyecto vamos a utilizar Byte, que es, nos va a permitir ya traer un paquetito con todo un template de Svelte y, bueno, facilitar la creación del proyecto, ¿no? Sería el equivalente como cuando creamos en React, si alguien ha desarrollado React, pues el npmx create template, create React app, creo que es el comando, y que también me trae un template de React, ¿no? En el caso de Svelte tenemos algo muy parecido y bueno, vamos a utilizarlo, ¿no? Para ello tenemos que tener ya seleccionado una carpeta. Yo lo voy a hacer en el escritorio. Vamos a crearla. Vamos a crear una nueva carpeta. Nos vamos al escritorio. Aquí tengo un par de archivos. Vamos a crear una nueva carpeta. También lo podemos hacer desde la terminal, ¿no? Y le voy a poner workshop Svelte, ¿no? Y bueno, esta carpeta la tenemos que abrir, bueno, la tenemos que abrir en una terminal. Aquí podemos movernos con el CD, o también tenemos la opción, ¿no? De Windows, con darle clic derecho y abrir en terminal, o incluso aquí arriba escribir CMD, ¿no? El punto es que tenemos que tener una carpeta en donde vamos a inicializar nuestro proyecto. Y bueno, yo ya tengo esta seleccionada, ¿no? Es una carpeta vacía, no tiene nada, y vamos a utilizar el comando que tenemos en la presentación, ¿no? npm create byte@lasteds, que es la base, la última versión de Byte. El nombre de la aplicación, aquí en realidad podemos cambiárselo, podemos ponerle mapas o algún otro nombre. Este es el que nos da por default. Le estamos pidiendo que sea un template y que sea un template de Svelte. Pues vamos a copiarlo, vamos a pegarlo en nuestra terminal y vamos a esperar que se ejecute, ¿no? Igual lo voy a mandar aquí por el chat. Y en el GitHub también van a estar disponibles. Me parece que sí actualizamos todos los comandos, ¿no? Y bueno, una vez que tengamos, en realidad se descarga muy rápido el template, pues ya nos va a aparecer esta estructura, ¿no? Si ahora le ponemos ls, bueno, ya me aparece la aplicación y nos podemos mover a la aplicación. Podemos ir siguiendo estos pasos de crear nuestra aplicación de Svelte y movernos a esa carpeta. Podemos hacerlo desde la terminal, que sería lo más conveniente. Y si ahora le doy un ls, pues también me muestra ahí todos los archivos que me genero. También podemos verlos directamente aquí desde la carpeta. Vamos a recargar. Y bueno, ya me aparece toda esta estructura. Entonces, el paso siguiente sería abrirlo, evidentemente, con mi editor, mi Visual Studio Code. Aquí ya tengo preparado uno. Vamos a darle Open. Vamos a buscar esa carpeta. Y, bueno, aquí ya la encontré. Vamos a abrirla. Vamos a poner que sí confiamos. Y esta es la estructura básica, ¿no? Que me crea. Ahora, vamos a inicializar el proyecto. Para ello, nosotros igual en la terminal tenemos que instalar los paquetes que requiere Svelte para funcionar. Si nos vamos al package.json, que es nuestro archivo, es nuestro directorio de dependencias, donde se describe la información básica de la aplicación,
tenemos los scripts con los que se inicia la aplicación. Si nos damos cuenta, bueno, aquí están estos comandos, ¿no? Estos scripts. Para iniciar la aplicación, para compilarla, digamos, y también tenemos las dependencias, ¿no? Algo bien característico de Svelte es que la mayoría de las dependencias van a ser dependencies, es decir, dependencias de desarrollo. Si nosotros hemos ocupado React, bueno, sabemos que vamos a tener dos tipos de dependencias, ¿no? Las dev dependencies y las dependencies, ¿no? Así como tal. Y yo aquí tendría que ponerle React, por ejemplo. Entonces, si nos damos cuenta, Svelte no se agrega como una dependencia, sino como una dev dependencia, porque en realidad no necesita a Svelte para correr el programa, lo necesita para compilar. Ahorita vamos a ver eso un poquito más en la presentación, pero es algo interesante, ¿no? Y ahí empezamos a ver un poco las diferencias. Entonces, para instalar estas dependencias, aunque sean de desarrollo, bueno, tenemos que usar el npm install. Entonces vamos a regresarnos a la terminal y tenemos que asegurarnos de que estemos en la misma carpeta donde están todos estos archivos y vamos a ponerle npm install. Básicamente le estamos diciendo a npm, que es nuestro manejador de paquetes, que me instale todas estas dependencias, ¿no? Que en realidad solo son tres. Byte, que va a ser nuestro equivalente a Webpack, que bueno, nos va a permitir ahí compilar la aplicación junto con Svelte y un plugin, ¿no? Que nos conecta Svelte con Byte. Entonces, hasta aquí espero que esté bastante sencillo. Y bueno, cualquier cosita ahí por el chat, podemos resolverla, ¿no? En este caso ya se instalaron, de hecho aquí nos sale el mensajito. Y de hecho, pues ni siquiera nos salió alguna vulnerabilidad. Es importante estar actualizando las vulnerabilidades, o sea, estos paquetes que utiliza NPM, porque cuando salen vulnerabilidades, bueno, evidentemente, pues me interesa corregirlas, sobre todo en ambientes en producción. Hemos hecho webinars en donde sí salen bastantes más vulnerabilidades, ¿no? Y aunque no son graves, bueno, sí requiere un trabajo de optimización. Aquí sobre todo porque estamos ocupando un template, ¿no? Para la creación. Entonces, bueno, ya tenemos creada nuestra aplicación. En lo que alguien termina y checan estos pasitos, vamos a seguir platicando de Svelte. Habíamos dicho que es un framework muy equivalente a React, Angular y Vue. Y estos frameworks pues, se especializan en la parte de interfaz gráfica, ¿no? Es decir, el frontend. ¿Cuáles son las características? Bueno, normalmente nosotros tendríamos con React y los otros frameworks, pues un manejo del Virtual DOM o algo parecido, ¿no? Entonces vamos a platicar un poco de esto. El DOM es esta estructura que es como un árbol, digámoslo así, de nuestra arquitectura de la página web, ¿no? Tenemos nuestro HTML, el body, el head, y todo lo que va derivando de ello. Entonces, en el caso de React, lo que se hace, se copia este DOM, que es la forma en la que tiene el navegador de renderizar las cosas, hace una copia, entonces tenemos dos DOM, ¿no? Tenemos el DOM nativo y el DOM virtual. Entonces, cuando se actualiza un elemento, bueno, React primero checa, ¿no? Que se hace esta actualización y no actualiza todo el DOM, ¿no? Sino solamente esta diferencia. Esto así muy a grosso modo. Bueno, nada más ahí para el dato, el DOM es el Document Object Model, que es el documento en donde se tienen los modelos de cada uno de los objetos HTML. Entonces, más o menos así sería esto que platicábamos. El DOM nativo o el DOM en memoria, que es el que funciona con... el que utiliza el React para... perdón, ese es el DOM virtual, el que utiliza React para checar las diferencias y se las pasa al Real DOM, ¿no? Que sería el DOM nativo. Entonces, van comparando y cuando encuentra una diferencia, bueno, aplica la actualización. Entonces, con esto me aseguro que la página no se actualice por completo, que sea pues mucho más rápido los tiempos de carga
y pues tener esta interactividad, ¿no? Poder renderizar componentes o partes de los componentes pues muy rápido. Y bueno, así es como funcionan muchos de estos frameworks, específicamente React. Sin embargo, Svelte dice, bueno, no al Virtual DOM. Nosotros no necesitamos hacer todo este proceso eh, para tener esta interactividad y para tener esta velocidad en nuestros sitios web. Entonces vamos a ver un poco estas diferencias. Svelte confía mucho en compilar y que, bueno, en realidad vainilla JavaScript, que es la forma pura de JavaScript, digámoslo así, es lo suficientemente rápida como para manejar esta interactividad y estos cambios de manera rápida, ¿no? Entonces, cuando en React tenemos este proceso de los componentes, el browser engine, actualizar con el virtual DOM, estar checando las diferencias entre el DOM y el DOM virtual y posteriormente hacer la actualización. En Svelte, pues es más sencillo el proceso. Tenemos nuestro componente, se hace la compilación y bueno, nos da el JavaScript, digámosle puro, que va a actualizar el DOM directamente. Svelte se dice que actualiza el DOM quirúrgicamente, es decir, con JavaScript se accede directamente a lo que se quiera actualizar. Como decíamos, el código se compila, es decir, se convierte a código vainilla JavaScript, este código puro, y Svelte confía en esta velocidad, en que los navegadores y los servidores pues ya tienen esta capacidad para hacerlo pues eficiente. Hay otras cosas que comparten, por ejemplo, es parecido el ciclo de vida de los componentes. Si bien en algunos frameworks como React ya casi no se ocupa tanto, pues también tiene ciclo de vida, ¿no? De cuando un componente no existe, cuando se renderiza y cuando se destruye. Y todos los procesos que lleva intermedio. Cuando un componente se monta, cuando se actualiza, cuando no se ha actualizado, ese tipo de cosas también podemos manejarlas en Svelte. Svelte, además de esta diferencia que es muy importante en el funcionamiento, es decir, lo del DOM y lo de la compilación, busca que con esto nos aseguramos, por ejemplo, además de tener el mismo rendimiento o muy parecido, también tener mucho menos código, ¿no? Vemos a la izquierda un pedacito de código en React y a la derecha el mismo código, pero con Svelte. La ventaja de que nosotros podamos compilar sin tener que mandárselo directo, bueno, es que Svelte puede intuir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, las variables que vemos aquí en pantalla, que es A y B, y que en realidad en React son estados, bueno, que tengan ese mismo comportamiento de estados, pero sin tener que tener todo ese código, ¿no? Y dependiendo de dónde estemos utilizando esas variables. En la derecha vemos cómo se están haciendo sumas de estos dos elementos, A y B, y se están renderizando directo en el HTML. Entonces, en la fase del compilado, bueno, Svelte reconoce que esas variables dónde se van a utilizar y bueno, las maneja como si fueran estados. Y bueno, pues normalmente si nosotros pensaríamos que es un compilado, pues podríamos pensar que se pierde la reactividad. Pero justamente como comentábamos que el JavaScript nativo, el JavaScript modifica nativamente el DOM, podemos asegurarnos también esa reactividad. Podemos hacer lo mismo que en React, es decir, por ejemplo, actualizar sin tener que modificar todo el DOM y actualizar nada más los elementos que queramos, ¿no? Entonces, pues es bastante interesante. Y aquí vemos un par de ejemplos gráficos, ¿no? De qué es eso de la reactividad y de esa interacción que es lo que nos interesa de este tipo de frameworks. La API de Svelte pues sí es bastante, es un poco más compleja que la de React. La de React es muy chiquita, pero bueno, eso nos da la facilidad de que nosotros podamos agregarle otras cosas, ¿no? En Svelte, pues si bien también es relativamente chiquita, más que la de Angular, también nos agrega otras cosas que son bastante interesantes, ¿no? Como los stores que nos permiten almacenar,
Tenemos para manejar todo lo de asincronismo, podemos manejar eventos en el DOM, enlaces, lo de la reactividad que veíamos. Y tiene una cosa interesante que por default no traen otros frameworks, que son las transiciones, ¿no? Es decir, pequeñas animaciones de cuando yo renderizo un componente, bueno, que en lo que carga, o sea, se vea cómo aparece, ¿no? Gradualmente o que se deslice. Ese tipo de cosas se concentran sobre todo para la utilidad gráfica, ¿no? Visual, lo estético. Entonces está bastante interesante que ya venga pues con eso. Como comentamos, hay diferentes alternativas. Tenemos Angular, Vue, React. Y de hecho, bueno, nosotros no les vamos a decir que uno es mejor que otro, porque pues cada uno tiene sus pros y sus contras. A veces también es mucho cuestión de gustos. A veces es cuestión también incluso de verlo a largo plazo, en el sentido de que algunos frameworks pues, pueden tener más soporte que otros o más documentación que otros. Por ejemplo, uno de los puntos débiles de Svelte es que, bueno, es un framework relativamente nuevo y la documentación pues todavía, la cantidad de documentación y de grupos y de foros pues no se compara, ¿no? Con React, por ejemplo, o Angular. Otra ventaja que pudiera ser es la facilidad de uso, ¿no? En Angular se dice que la curva de aprendizaje es relativamente alta, mientras que en Svelte pues es más fácil aprenderlo porque es un poco más sencillo. Al menos en el código es más simple. Entonces también considerar esa parte de qué tan fácil voy a conseguir programadores para mi aplicación, porque al final esas aplicaciones se les tiene que dar mantenimiento. Y si un programador, pues a veces nosotros nos estamos cambiando seguido de lugar de trabajo, bueno, asegurarnos mantenimiento de nuestra aplicación. Entonces, regresando a nuestra aplicación, ya habíamos hecho la descarga del npm create React app, que nos daba create byte lasted app, que nos bajaba el template de Svelte, nos habíamos migrado, habíamos bajado todo lo de las dependencias, entonces ya podemos correr nuestra aplicación. Vamos a realizarlo. Vamos a ver que no tenga ninguna otra cosa corriendo, parece que no. Vamos a regresar a nuestra terminal, tenemos que asegurarnos que estemos en nuestro proyecto. Con un ls normalmente nosotros nos damos cuenta rápido. Aquí vemos los archivos, vemos que tenemos el node modules, public, src, el package JSON, etcétera. Y aquí ya habíamos hecho el npm install, ahora vamos a hacer el npm run dev. Vamos a darle un enter y vamos a esperar a que compile, a que haga todo lo que tenga que hacer y bueno, me muestre mi aplicación. En este caso estamos ocupando Byte. Hay otras alternativas como Rollback, Webpack, hay otros para correr nuestros servidores. Esta es la que utiliza Svelte por default, al menos en este momento. Pero esto ha ido cambiando, ¿no? También. Y bueno, ya tenemos nuestra aplicación funcionando, ¿no? Lo más básico, nos muestra aquí los logos de estos dos, de Svelte y de Byte. Y bueno, nos da un pequeño ejemplo de la parte de los estados, ¿no? Que yo tengo, bueno, un contador muy sencillito, ¿no? Yo le doy clic y me va aumentando aquí los números. Hasta aquí no sé si hay alguna duda, si hay algún comentario, si a todo le salió o si solamente estamos observando. Ahí estaría bien que nos compartan. No, de mi lado, ninguna duda. Ah, buenísimo. Bueno, si no hay ninguna duda, pues vamos a seguirle, ¿no? Hasta el momento ya podemos empezar a modificar nuestra aplicación. Vamos a revisar rápidamente la estructura que nos generó. Le voy a poner un poco de zoom. Espero que ahí se vea bien. Vamos a ver los archivos. Tenemos Byte, que es la configuración del servidor, digamos así. El package JSON, que ya lo revisamos. Este igual va a ser para las dependencias que se instalen un poco más a detalle. Igual opciones de configuración para el compilador. Y lo que más nos va a interesar, bueno, el index HTML, si nos damos cuenta, de aquí se va a cargar el main de la aplicación. Tanto el main del JavaScript, de toda la lógica de la aplicación, como el componente principal, que es donde se va a empezar a renderizar todo lo de Svelte.
Entonces, para ello vamos a irnos a SRC, que es donde se va a contener todo lo que tenga que ver con nuestra aplicación. Lo primero que vemos es una carpeta de asset, que ahí normalmente metemos nuestras imágenes o algún contenido que queramos mostrar. En este caso son imágenes de tipo CVG, que son esos logos que veíamos, ¿no? que nos mostraba. Una carpeta de lib o library, que bueno, aquí podemos generar pequeños componentes o pequeños pedazos de lógica en nuestra aplicación, ¿no? Si vamos a mandar a llamar a diferentes APIs o a diferentes servicios, bueno, podemos generar parte de ese código aquí, sobre todo para reutilizarlo, ¿no? Este contador o esta llamada a la base de datos seguramente se puede reutilizar en varias aplicaciones y, bueno, tratarlo como si fuera un library, ¿no? Una biblioteca. Tenemos el app CSS, que básicamente pues es el código CSS global. Vamos a ver otra diferencia importante aquí en el CSS. Para ello vamos a irnos al app.svel y aquí ya vamos a empezar a ver el código que nos generó, ¿no? A ver si me deja deshabilitar el error. Bueno, se ve aquí medio feo, ¿no? Pero básicamente Svelte funciona con las tres partes básicas de un sitio web, que si las recordamos, pues era la parte de la lógica, que sería la parte de JavaScript, del código, la parte del HTML, que en este caso va a estar contenida dentro del main, y si nos damos cuenta, pues es puro código HTML, un div, un H1, unos Ps, unos párrafos, y la parte del estilo, ¿no? Es decir, todo lo visual. Aquí vamos a ver la primera diferencia con algunos otros frameworks. La parte de los estilos se va a especializar por componente. Es decir, si yo aquí pongo punto logo, y en otra clase, en otro componente de Svelte, por ejemplo, si yo tengo aquí otro archivo de Svelte, le pongo también un punto logo, no va a chocar ese código CSS, a menos que yo lo ponga en el global. Esto para, bueno, delimitar justamente evitar que choquen los CSS de diferentes componentes, ¿no? Esa es una diferencia, ya se hace automático, es decir, nosotros no tenemos que hacer nada, nosotros no tenemos que hacer como logo.map, ¿no? O el nombre del componente, sino que ya se va a hacer automáticamente. Entonces tenemos estas tres partes, que es el script. Aquí, bueno, lo único que hace es importar cosas, pero puedo hacer variables, ¿no? Puedo hacer aquí alguna función también, que me diga, no sé, el hola mundo, ¿no? Por ejemplo. Podemos hacer cualquier cosa de JavaScript. Y esto, pues normalmente se va a ir renderizando nos interesa que se conecte lo de la parte lógica con nuestro HTML, ¿no? Que es justamente lo que nos interesa. En este caso vamos a borrar parte del contenido que tenemos aquí. Vamos a dejar nada más el H1, vamos a borrar el primer div, que son los logos. Si le damos guardar, vamos a ver que ya se eliminaron, ¿no? los logos. En realidad todo esto tampoco lo necesitamos. Lo podemos eliminar, podemos dejar nada más el título y el contador. Incluso el título se lo podemos cambiar, podemos ponerle Svelte, podemos ponerle map más Svelte. Y ahora, la idea es que aquí en medio nosotros podamos poner un mapa y agregarle marcadores o agregarle alguna cosita así medio sencilla. Entonces, vamos a hacerlo, vamos a trabajar en ello. Para ello, necesitamos regresar a la presentación y ver brevemente cómo empieza a funcionar lo de mapa, ¿no? Ya vimos cómo crear la aplicación de Svelte, cómo incluso podemos modificar ahí parte del HTML. Hasta ahorita lo único que hicimos fue quitarle los contenidos, pero vamos a ver la parte del mapa, ¿no? Los elementos que ya los comentamos, la parte del node module es donde se va a guardar todas las dependencias que se instalan, lo hicimos con npm install. Tenemos la parte del public, que es donde se va a empezar a guardar todo lo que se va a utilizar para el compilado, y la parte de CRC, ¿no? Que aquí lo ponemos en negritas porque es lo que más nos va a interesar, lo que vamos a modificar. Ya vimos todos los archivos que trae allá adentro. Entonces, siempre es importante como tener claro los requerimientos de una aplicación, aunque sea muy sencilla,
En este caso va a ser un mapa con marcadores obtenidos, puede ser de un JSON o podemos hacerlos directos, ahí dependiendo del tiempo, y la posibilidad de agregar nuevos marcadores. El diseño va a ser muy sencillo, vamos a hacer un componente de mapa, es decir, otro archivo de Svelte, que se dedique solamente a la parte del mapa y a ese mapa agregarle los marcadores. Para ello es importante siempre tener a la mano esta página de Google Maps, que es donde viene toda la documentación. Va a estar en el link de aquí del GitHub, la mandé también en el chat. Y bueno, aquí nosotros podemos acceder a los diferentes servicios de Google Maps. Es importante entender que Google Maps tiene tres principales categorías: la parte de los mapas, la parte de las rutas y la parte de places. La que nos va a interesar es la parte de los mapas. Tenemos diferentes tipos de mapas: Dynamic, Static o Embed. Los Dynamic son los en donde nos podemos mover, nos podemos desplazar. Los estáticos son imágenes fijas, pero también tienen sus casos de uso. Entonces, por ejemplo, vamos a ir a Dynamic Maps. Está muy sensible. Y bueno, aquí nos muestra un ejemplo, ¿no? Si yo lo quiero para JavaScript, para Android, para iOS, en este caso va a ser para JavaScript. Y bueno, aquí tenemos toda la documentación. Entonces, si nos saliera alguna duda, bueno, aquí es donde tenemos que recurrir para ver qué es lo que puede y qué es lo que no pueden hacer estos mapas, ¿no? La idea es mostrar un mapa así como este, pero en Svelte. Si bien en otros frameworks ya hay bastantes componentes muy populares para facilitar el uso de Google Maps en dicho componente, aunque muchos no son oficiales, en Svelte la verdad es que estuvimos explorando un par de ellos y todavía les falta, ¿no? Les falta un poco de desarrollo. Entonces, yo considero que a este momento es mejor hacerlo directamente, ¿no? Pero seguramente van a salir más componentes. Ahora vamos a ir a la parte de la activación, digamos, del servicio como tal. Para ello nosotros nos tenemos que ir a la consola de Google Cloud, que es donde se administra todo lo de mapas. En este punto, si alguien no tiene acceso a una consola como esta, no es necesario que sigan los pasos. Las APIs que vamos a generar, las APIs que vamos a generar, las vamos a compartir para que también puedan utilizarlo. Esto es más demostrativo, ¿no? Si no tienen acceso a esta consola. En Google Cloud, nosotros vamos a tener todos nuestros proyectos de mapas, van a estar incluidos aquí, pero también si yo quisiera generar bases de datos o servidores, también lo puedo hacer aquí, ¿no? En Google Cloud. Yo tengo creado un proyecto, que bueno, es el que utilizamos para estos webinars, para estos workshops. Y bueno, hay una parte que nosotros ya tenemos aquí con un pin de Google Maps, ¿no? Pero también tenemos el buscador. Si nosotros queremos buscar algo, bueno, podemos hacerlo directamente. En este caso, mapas o virtual machines. Ahora sí que aquí está todo lo que podemos encontrar de la nube. En la parte de mapas, vamos a ver. Ahí está. Está medio lento. Bueno, me da el resumen de cuáles son las peticiones que se están haciendo, qué APIs se están llamando y, bueno, sus respectivos costos. Es importante recordar la parte de costos. Google Maps ofrece $200 de crédito gratuito que pueden utilizar para este tipo de pruebas o para las fases de pruebas, pero sí considerar estimados para, en caso de llevar esta implementación pues, a producción, bueno, los costos que nos va a generar cada una de las APIs. No voy a ir aquí a esta parte de las APIs y vamos a ver todas las que tengo habilitadas. Yo tengo aquí habilitadas varias, pero si yo quisiera habilitar alguna otra, bueno, yo tendría que irme aquí, APIs and Services, vamos a darle en Library, y aquí van a aparecer la lista de todas las APIs de Google Cloud, ¿no? En este caso me aparecen las de mapas, pero hay muchas otras, ¿no? Para inteligencia artificial, por ejemplo, de texto a voz o de voz a texto, entendimiento del lenguaje natural, APIs de Calendar, de Gmail, de YouTube. Hay muchas APIs aquí interesantes. Y aquí es donde se habilita, ¿no? En el caso de la que vamos a utilizar para este workshop en específico es la de Maps JavaScript API.
Aquí está habilitada. En caso de que no me salga habilitada, bueno, nada más sería darle un clic aquí a habilitar y esperar un poco para que se me habilite. Una vez habilitada, lo que tenemos que generar es una credencial. Las credenciales son las llaves que tiene Google para saber a quién cobrarle en caso de que se pasen los $200 de crédito. Y bueno, también pues para poder mostrar todos los servicios de Google Maps. En este caso yo ya creé una, que es la que vamos a utilizar. Es importante que estén restringidas. En este caso vamos a hacerlo. Hay diferentes tipos de restricciones, por ejemplo, por HTTP, es decir, la dirección del website. Yo puedo ponerle www.esource.com para que ningún otro dominio o ningún otro origen que no sea ese puedan hacer uso de esta API, ¿no? Sobre todo por el tema de la seguridad y de los costos. Puedo hacerlo por IP, es decir, poner la IP de mi servidor y que solamente esa IP pueda utilizarlo. Aquí es importante que sean IPs estáticas porque pues, si están cambiando sería una lata estarlas actualizando. Para Android o para iOS con respectivos certificados. Y también como extra, también puedo restringirlas por las APIs, ¿no? Que esta llave solo me funcione no para cloud, no para inteligencia artificial, no para Firebase, sino solamente para la parte de mapas, ¿no? JavaScript, Maps, API. Entonces no va a poder utilizar otra API más que eso. De momento lo vamos a dejar así. Va a estar disponible en lo que resta del webinar, de este workshop. Y a lo mucho 1 o 2 horas más para que puedan probarlo, ¿no? A partir de ese momento, bueno, la llave la vamos a suspender y pues habría que generar una nueva para poder probar los códigos. Aquí lo compartí en el chat, digamos, va a estar un momento habilitada. Y con esto ya podemos empezar a utilizarla en nuestro código, ¿no? De Svelte. Entonces, vámonos al Visual Studio. Y vamos a utilizar esta llave. Para ello, lo primero que vamos a hacer es importar el servicio de la librería de JavaScript para que podamos utilizarla. Para ello vamos a ocupar aquí, antes del main, un pequeño pedazo de código que justamente va a ser eso. Para ello vamos a ocupar una función que tiene Svelte para modificar la cabecera del HTML sin pues, necesidad de estar en el index, ¿no? Vamos a ver cómo se hace. Aquí, de hecho, nos sale la sugerencia, Svelte Head. Y aquí puedo modificar el equivalente a esta cabecera, ¿no? Normalmente yo lo que haría sería aquí poner el script y la librería de Google Maps, ¿no? Pero si solamente se va a utilizar en este componente, bueno, actualizar el HTML cuando se utilice para evitar cargas innecesarias. Y bueno, pues la aplicación cargue más rápido, ¿no? Vamos a poner un script y vamos a modificarlo. Vamos a ponerle cuál es el origen, src, y aquí vamos a ponerle que es la ruta de Google Maps, ¿no? Que es http://maps.googleapis.com /maps/JavaScript, no, la abreviación de JavaScript. A ver si no nos faltó Maps. Aquí nos falta la parte de API, JavaScript. Y lo siguiente sería ponerle cuál va a ser la llave. Aquí vamos a ponerle aquí. Y aquí nosotros pegaríamos esta llave que generamos desde nuestra consola, que la voy a volver a copiar y pegar. Y listo. Con esto Google va a saber que este servicio se activa y bueno, que puede utilizarse esta librería. Ajá, vamos a agregarle un callback que es para que sepa cuándo mandarse a llamar a esta librería y cuando se invoca la función initMap. Aquí también vamos a agregarle un async y un defer y cerramos nuestro script.
Esto nos va a permitir cargar nuestra librería y que, bueno, también cargue pues, de manera óptima. Con eso ya podemos empezar a utilizar los servicios de mapas. Podríamos, por ejemplo, poner, habíamos dicho que íbamos a crear un componente de Svelte, entonces vamos a dejar el espacio, yo creo que por aquí. Por ejemplo, ponerle map y que se me renderice ese mapa, ¿no? Aquí evidentemente me va a salir un error porque no hemos creado ese componente. Entonces vamos a crearlo. Al mismo nivel que donde está este app.svelte, vamos a crear ese archivo. Podemos hacerlo desde CRC y vamos a ponerle map.svelte. Entonces, en este componente vamos a poner toda la lógica que esté relacionada pues, con el componente de mapa, ¿no? Como tal. Entonces vamos a hacer la estructura básica, vamos a hacer el script, como habíamos dicho, vamos a hacer la parte del HTML. Aquí le podemos poner un simple div o también alguna otra etiqueta. En este caso vamos a ponerle un div y la parte de los estilos, ¿no? Pues vamos a empezar con la lógica, así que seguir paso a paso. Y lo primero que tenemos que crear es un objeto en donde guardemos el mapa, ¿no? Que me traiga la librería de Google Maps. Incluso aquí en la parte del script, nosotros podemos definir cuál es el lenguaje que queremos utilizar, ¿no? Por ejemplo, podemos ponerle que si nos gusta TypeScript, podemos mandar a llamar pues la parte de TypeScript, ¿no? En este caso no la voy a habilitar. Vamos a dejar, me faltó, no dice aquí bien raro, ¿no? Netmap. Vamos a definir unas propiedades para este mapa. Si alguien ya ha hecho mapas alguna vez, pues recordará que las cosas básicas que necesitábamos de un mapa, bueno, normalmente era un zoom predeterminado, nosotros le podemos poner 8, 10, aquí el valor es relativo dependiendo cuánto queramos utilizar. Necesitamos unas coordenadas de inicio, es decir, dónde se va a ubicar mi mapa al principio. Vamos a hacerlo, let center. Aquí ya me está sugiriendo unas coordenadas, vamos a ver dónde nos las pone. Y vamos a también traernos la parte del ciclo de vida de los componentes de Svelte, ¿no? Habíamos dicho que nos interesaba pues cargar el mapa cuando se monte este componente, entonces vamos a hacer un import. Mira, aquí me dice que está haciendo. Import, voy a deshabilitar el autocompletado. Vamos a hacer un import. Vamos a ponerle on mount. Y esto va a venir from Svelte. Incluso aquí hasta me dice cuánto pesa, ¿no? Ese pequeño paquetito. Entonces ya podemos empezar a trabajar con este on mount, es decir, cuando se cargue el componente. Y cuando se cargue el componente, bueno, voy a crear toda la estructura de este mapa. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a ocupar esta función de onMount. Aquí vamos a ocupar un poco de asincronismo y de esos conceptos. Vamos a tratar de manejarlo muy simple. Vamos a ocupar una función asíncrona. Su función flechita. Y esto va a... y esto lo que va a ejecutar, habíamos dicho, la creación del mapa en sí. Vamos a utilizar esa variable que tenemos arriba, que es el mapa, y eso vamos a traerlo de la biblioteca que importamos anteriormente, ¿no? Es probable que aquí nos salga un error. Aquí como que no detecta bien que se hace y se importa, porque si se dan cuenta, pues es otro archivo, ¿no? Pero no podemos utilizarlo sin ningún problema. La biblioteca es google.maps y a partir de ahí podemos ponerle la parte del mapa, la parte del marcador o diferentes elementos que trae esta biblioteca, ¿no? Polígonos, líneas, trae diferentes cosas, ¿no? Que podemos ahí utilizar. Y bueno, este mapa se tiene que utilizar en algún lugar del HTML.
tenemos que crear ese elemento, ¿no? Hay varias formas de hacerlo. Una de ellas es crear aquí, por ejemplo, otro div o utilizar el mismo de ahí arriba y ponerle el ID igual a mapa, ¿no? Y aquí traer document.getElementById y hacer ese enlace, ¿no? Pero con Svelte podemos hacerlo un poco más sencillo y, bueno, crear igual este mismo, podemos utilizar este mismo div y guardar este componente pues en una variable, ¿no? Vamos a hacerlo. Vamos a ponerle bind y vamos a ponerle que sea este componente y vamos a guardarlo en una variable, ¿no? Podemos ponerle container o contenedor o incluso podríamos ponerle mapa, pero como ya tenemos una variable, vamos a dejarlo así. Container. Todavía no tenemos esa variable, vamos a crearla. Let's container. Básicamente va a ser un contenedor HTML, ¿no? Container, que es un div donde se va a mostrar ese mapa. Y ya que tenemos ese elemento que es donde se va a mostrar el mapa, bueno, le mandamos ahora sí esas propiedades, ¿no? Que habíamos dicho que era el zoom, habíamos dicho que era el centro, y también podríamos agregarle aquí la parte de los estilos, ¿no? Recordar que los mapas de Google podemos personalizarlos y aquí pudiéramos haberle agregado pues un JSON con toda esa parte de los estilos, ¿no? Pues las calles, bueno, aquí no se escribe exactamente así, pero la calle va a tener un color de blue y las avenidas principales van a tener este color y el fondo del mapa va a ser de este otro color. También se puede hacer, ¿no? Vamos a dejarlo sencillo, vamos a dejar el puro zoom y el puro centro y vamos a ver si nos está funcionando, ¿no? Otra parte importante es la parte de los errores. Normalmente en JavaScript tenemos que estar pues abriendo la interfaz del desarrollador de Chrome para ver los errores. Pero en Svelte la idea es que muchos de esos errores pues ya no los tengas porque la fase del compilado te va a decir si está bien o si está mal. En cambio, en otros frameworks, bueno, pues tenemos que, a veces nos damos cuenta en el runtime, ¿no? Cuando se está ejecutando la aplicación. Ajá. Otra cosa que tenemos que agregarle aquí es un tamaño a este contenedor, porque si no se lo agregamos, pues va a ocupar un píxel nada más y no se va a ver mi mapa, ¿no? Entonces vamos a ponerle un class para poderle yo asignar una clase de CSS, ¿no? Que me diga, pues este va a ser el ancho y este va a ser el alto. Entonces vamos a ponerle este mapa, así como está. O podemos ponérselo en inglés, ¿no? Para seguir todo en inglés. Y recordando que en CSS para mandar a llamar una clase era punto y el nombre de la clase. En este caso, punto map, y ya definimos sus propiedades. Podemos ponerle un width, podemos ponerle que ocupe la mitad del tamaño de la ventana. Y bueno, va a ser muy parecido para la altura, ¿no? El height va a ser el 50% de la altura de la ventana, ¿no? Vamos a darle formato. Y parece que ya está casi todo, ¿no? A ver si no nos falta nada. Lo que hicimos fue definir propiedades, guardar un elemento del mapa para que cuando se haga el onMount se genere ese mapa. La parte de las propiedades, el zoom, el centro, su contenedor, ya le agregamos un tamaño, aquí hay que ponerlo junto, si no me va a salir un error, y importar la biblioteca, ¿no? Vamos a ver si nos funciona. Bueno, aquí nos sigue saliendo este error, ¿no? Porque si bien ya generamos este componente de map, bueno, pues no lo hemos importado, ¿no? Entonces, pues me va a salir un error si no lo utilizo, ¿no? Vamos a hacer import map from el componente de spec. Ahora, lo que podemos hacer también es checar la parte condicional del renderizado. Es decir, aquí, en lugar de mostrar el mapa así directamente, podemos agregar una condición para cuando usted se haya terminado de cargar todo, bueno, entonces mostramos el mapa, ¿no? Para evitar mostrarlo, digamos, antes de tiempo.
Entonces, para ello, la sintaxis de la impresión condicional o del renderizado condicional es abrir unas llaves, poner un gato, un hashtag, y ocupar la condicional que queramos, ¿no? Por ejemplo, un if ready of if component is ready, podemos ponerlo algo así. Esa variable todavía no la hemos creado. Si ese componente está listo, bueno, entonces imprimimos el mapa. Ajá. Aquí tenemos que cerrar ese if, porque si no, bueno, el compilador no sabría dónde se tiene que cerrar. Ajá, sería algo así. Este hay que ponerlo junto, el hashtag y el if, si no nos va a salir un error. Y ya estaría el renderizado condicional, ¿no? Sin embargo, pues esta variable todavía no existe. Todavía no sabemos si el componente ya está listo. Entonces vamos a crear esa variable, ¿no? Vamos a ocupar un poco aquí de la ventaja que teníamos de Svelte para crear pues algo muy parecido a lo de los estados, ¿no? Que podíamos saber si el componente estaba listo o si no estaba listo, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces vamos a crearlo, vamos a ponerle aquí arriba un export. Va a estar muy sencillo, vamos a ponerle export, let red. Entonces con esto, este componente, le pusimos component is ready, ¿no? Con esto vamos a saber si esta app, bueno, va a poder exportar esta propiedad y la lógica la vamos a manejar en el main. ¿Sí? En el main está todavía muy sencillo. Lo que vamos a hacer, vamos a utilizar esta parte de la función. Vamos a ponerle window.initMap, que es la función que tenemos que mandar a llamar si nos damos cuenta cuando importamos aquí este callback, initMap. Y esto va a ser igual a una función que se llame component is ready. Y bueno, ya me lo completó. Pero básicamente manejar este estado aquí también vamos a cambiarle component is ready, manejar este estado a nivel de aplicación para saber si la aplicación está o no está lista. Entonces, cuando se termine de ejecutar este código, bueno, este componente va a cambiar y va a estar en true. En caso contrario, bueno, pues no se va a renderizar. Vamos a ver si lo hicimos bien y si nos muestra este mapa, ¿no? Entonces, vámonos a ir al navegador. Esperemos que no nos haya faltado nada. Y, bueno, si recargamos la aplicación, ya me debe de salir el mapa. ¿No? Bastante sencillo. Las coordenadas me las puso en Nueva York. Y bueno, está bastante sencillo el mapita, ¿no? Entonces, aunque no lo parezca, bueno, ya ocupamos bastante de las ventajas de Svelte, como esta parte de los estados, digamos así. Vimos los componentes, un poco del ciclo de vida de los componentes. Muy sencillo también. Y si se dan cuenta, el código también quedó pues, bastante chiquito, ¿no? Bastante sencillo. Hasta aquí no sé si hay alguna duda, como lo vean. No, creo que conserva todavía la configuración tradicional. Okay. Buenísimo. Pues ya lo último que vamos a hacer, vamos a agregarle la parte de los marcadores. Y para al final dar un tiempo, ¿no? Si alguien tiene alguna duda o quiere platicar de alguna otra cosita, pues para revisarla, ¿no? También. Bueno, este ya no lo vamos a ocupar. Vámonos a ir al componente map y vamos a agregar una lógica para la parte de los marcadores, ¿no? Los marcadores son estos pines que nos muestran los mapas, es muy sencillo. Y nosotros podemos incluso agregarlos así directamente en el mapa, ¿no? Entonces vamos a intentar agregar uno. Va a estar muy parecido a lo que hicimos arriba. Vamos a poner marcador o marker igual a new Google
maps, en lugar de map, ahora va a ser un marker, con mayúsculas. Y en este caso, nosotros no necesitamos enlazarlo en un contenedor HTML, puesto que se va a enlazar pues, directamente en el mapa, ¿no? Pero lo que sí tenemos que definirle, pues son algunas propiedades, como pues, la posición, cuál va a ser su posición, posición, ¿sí? Y aquí yo puedo darle unas coordenadas directamente, o podemos hacerlo como con una función, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo se hace con una función. De mientras vamos a agregarle las coordenadas así directamente. Aquí hay que recordar que como es un JSON, hay que ponerlo con 2 puntos. Además de la posición, bueno, tenemos que decirle dónde va a ser el mapa donde se va a mostrar este marcador. Aquí va a estar muy sencillo, va a ser map igual a mapa. Porque es esta variable, ¿no? La que estamos asignando al mapa que me está pidiendo. Ajá, aquí me marca un error porque este marcador no existe. Vamos a crearlo. Let marker. Aquí tenemos un tema de la tabla. Una vez creado esta variable donde se va a guardar el marcador, bueno, yo ya puedo pues mostrarlo en el mapa, ¿no? Yo creo que está bastante sencillo. Vamos a verlo en el código, en el funcionamiento, en el navegador. Y bueno, ya me muestra mi marcador, ¿no? Aquí se ve medio grande, pero todo esto se puede personalizar. Los marcadores tienen pues esta ventaja de que nosotros podemos cambiarle el color. Hay empresas que le agregan pues el logo de su empresa en el centro del marcador. Y bueno, esto para personalizar los mapas todavía más. Entonces, pues podemos ahí jugar con esa parte de los marcadores. Pero este mapa es estático y la verdad es que la mayoría de las veces pues no vamos a tener marcadores estáticos. Casi siempre vamos a necesitar funciones o que vengan de una base de datos o que vengan de algún archivo o de algo así, de una API, y así renderizarlos. Entonces, vamos a ver cómo crear una función, también va a estar bastante sencilla, para generar o agregar marcadores a este mapa. Entonces, vamos a crear una función, le podemos poner add markers o cualquier cosa, lo vamos a poner place marker, que es como lo tenemos en el ejemplo que subimos a GitHub. Vamos a ponerle la location, que es la ubicación donde queremos que se ponga este nuevo marcador. Y aquí vamos a copiar parte de esta lógica, ¿no? Va a estar muy parecido. Vamos a crear un marcador. En este caso vamos a crear una nueva variable, porque si no se estaría escribiendo sobre el mismo marcador. Entonces, para cada que se manda a llamar esta función, bueno, vamos a crear un nuevo marcador. Esta función va a ser igual, solo que le vamos a quitar las coordenadas, ¿no? En lugar de mandárselas directamente, van a venir de cuando se manda a llamar a esa función. Entonces, está muy sencillo, si se dan cuenta, la lógica es exactamente la misma. Y aquí vamos a ver ese primer ejemplo de cómo sería, pues mandando a llamar esa función. Place marker, y aquí lo único que hacemos es actualizar esas coordenadas. La diferencia es que ya no serían estáticas, ¿no? Sino yo ya podría mandar a llamar esa función y mandarle las coordenadas que me vengan de una base de datos y hacerlo n cantidad de veces, ¿no? Entonces yo podría mostrar, pues, varios marcadores. Si se dan cuenta, el código no cambió nada, al menos en apariencia, el programa, perdón. Se sigue viendo completamente igual, ¿no? Entonces, para ver un poco esa diferencia, lo que vamos a hacer, vamos a agregarle un listener que cuando nosotros le demos clic a una posición en el mapa, pues me agregue un nuevo marcador, ¿no? Justo donde yo haga ese clic. Entonces, justo después de donde se crea el mapa, vamos a agregarle este listener. Entonces vamos a poner Google Maps, vamos a ocupar esta misma estructura, google.maps, que es el nombre de la librería. Vamos a ponerle ahora event. Ahora lo que queremos que nos traiga es un evento. ¿Cuál? El de listener. Add listener. Me parece que así se escribe.
Y tenemos que mandarle un par de propiedades. Tenemos que mandarle cuál es el listener que queremos. Pudiera ser un marcador, podremos agregar un listener a un marcador, que cuando yo le haga clic al listener me muestre algo, pero en este caso lo vamos a hacer al mapa. Entonces le mandamos ese componente de mapa, le decimos cuál va a ser la acción que va a utilizar, en este caso un clic, y cuál es el componente que va a tener este listener, cuál va a ser el evento al que va a responder, y finalmente la función, es decir, qué es lo que va a realizar ante ese evento. Aquí ponemos, abrimos llaves y ponemos esa función, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a copiar y vamos a pegar este código, vamos a poner este formato, y en lugar de mandarle las coordenadas así directas, lo que vamos a traer, pues vamos a traer las coordenadas del evento, es decir, de donde hicimos ese clic. Voy a ponerle event.lat y long. Aquí hay que tener cuidado con esta mayúscula, porque si lo ponemos minúscula, pues no nos va a funcionar. Entonces, mandamos a llamar a la función de place marker o de poner el marcador, pues en mi mapa, ¿no? Entonces, vamos a recargarla. Y vamos a ver si nos funciona, ¿no? Ahora, si yo le hago clic ahora a mi aplicación, bueno, ya me muestra, ¿no? Estos nuevos marcadores, ¿no? Donde yo quiera. Entonces podríamos hacerle muchas otras cosas. Podríamos agregar otro listener que cuando yo le haga clic a uno de los marcadores, pues me muestre los detalles de ese lugar o que me borre ese marcador o igual algún botón que me limpie todos los marcadores. Ahora sí que hay muchas cosas que podemos hacer con los mapas. Pero esto es lo más básico, ¿no? Entonces, justamente la idea de esto es entender un poco Svelte, entender un poco mapas y, bueno, ver lo que se puede hacer. En esta parte del código, no sé si hay alguna duda. Creo que con esto estaríamos terminando la parte del código. No sé si hay alguna duda por ahí. Yo no. Ok. Buenísimo. Igual, les repito, el repositorio está en el GitHub. Si de repente algo no les quedó tan claro o ahorita parece que sí, pero cuando lo intentan hacer no les sale, bueno, aquí está el código, ¿no? Y pueden revisarlo y compararlo y bueno, también información hay muchísimo en internet. Entonces, pues tenemos esa ventaja. Bueno, vimos también la activación de las APIs en GCP, los pasos, que básicamente era crear un componente map, agregar ese componente, añadir la biblioteca y bueno, ya desarrollar el código de Google Maps. Hicimos ese código en vivo y bueno, ya nada más para cerrar, quiero platicarles un poco de las empresas que hacen uso de Svelte. Una de las más grandes y más conocidas es The New York Times, que ya lleva un rato utilizando Svelte. También Avast, que es este antivirus, y bueno, les ha funcionado por la simplicidad y por esta facilidad de utilizarlo, ¿no? Al final, yo creo que escribir menos código es algo que a todos nos gustaría, sin perder pues todas estas ventajas, ¿no? Sobre todo eso es lo importante, poder aprovechar todas estas ventajas sin llevarnos tanto tiempo, ¿no? Y facilitar la curva de aprendizaje. Entonces, resumiendo lo que hicimos, lo que platicamos es una breve introducción sobre qué era Svelte, por qué elegir Svelte, cuáles son sus ventajas, también por ahí vimos algunas de sus desventajas, y al final que ustedes elijan. Vimos el código en vivo, cómo se hace, cómo podemos utilizar algunas cosillas, y al final, pues, tienen un micrófono abierto si tienen alguna duda de Svelte, incluso hasta opinión, ¿no? Si dicen, pues a mí tal vez no me gusta tanto, pues también se vale, ¿no? Al final la tecnología, pues es justamente la ventaja de poder decidir qué es lo que queremos y qué es lo que nos sirve, ¿no? También. Y bueno, eso y la parte de preguntas y respuestas. Si alguien tiene alguna duda, alguna otra cosita, las revisamos. Ahora sí acabamos más rápido, normalmente nos llevamos 1 hora y media, más el tiempo de dudas, ¿no? Y preguntas. Pero, no sé, aquí como vean qué les pareció. También si les interesa
un nivel más técnico, o sea, de ver más cosas más avanzadas, de ver algún otro API. Bueno, es importante pues platicar, ¿no? Muchos de estos temas también los hemos sacado de que nos responden, nos platican, pues me gustaría esta, me gustaría esta otra. Hemos hecho bueno, aquí voy a dar el espacio de las dudas y respuestas, porque si no, yo me sigo, pero no sé cómo ver. ¿Qué les pareció? Ahí sí. Si alguien tiene alguna duda, también la checamos. También lo que les voy a mandar es una encuesta que justamente utilizamos pues para mejorar, ¿no? Para obtener más temas, para ver qué les pareció y siempre para seguir mejorando. Entonces, si nos ayudan a contestar la encuesta, pues se los agradeceríamos mucho. Y nada más, otra vez muchas gracias a todos por su tiempo. Ahora sí acabamos muy antes, entonces pues ahí tienen un ratito libre. Y bueno, comentarles que, por ejemplo, el workshop anterior fue de React Native, ya también está en YouTube. Bueno, en el canal de YouTube tenemos varios videos de Google Maps, hicimos de React Native, de Angular, uno de Firebase y webinars, ¿no? Donde tal vez no es tan técnico, pero sí nos metemos, por ejemplo, a comparar Mapbox contra Google Maps, a comparar cómo se utiliza Google Maps en el área de educación, en el área financiera. Hemos hecho varios ahí. Webinars, y también si les interesa otros temas, también tenemos de nube, de cloud, de Google Workspace, del calendario y diferente contenido de nube, ¿no? Al final, en eSource somos especialistas en la nube y en todo lo digital, entonces seguramente van a encontrar alguno que les guste. Bueno, esto prácticamente sería todo. Espero que les haya gustado, que les haya sido de utilidad. Y bueno, pues muchas gracias a todos por su tiempo.